Los distintos pensamientos criminológicos parecían acordar en que la criminalidad era un fenómeno que tenía una causa y que se podía estudiar. Recién en la década del 60 se va a quebrar este paradigma teológico y va a surgir una serie de enfoques y de pensamiento que va a sostener que en realidad la criminalidad es una construcción social. La influencia de la criminología positivista en Argentina, que llega a finales del siglo XIX, también se introduce en los ámbitos de gestión, sobre todo los ámbitos de gestión penitenciaria. La figura del inmigrante se transforma en la figura de un ser peligroso que con su arribo también traía problemas sociales al país y a nuestras ciudades. Pero también hay otras cuestiones contextuales que tienen que ver con el contexto sociopolítico, la mirada hacia Europa de la generación del 80 y el contexto, digamos, también de salud. Argentina en esa época, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, vivió un proceso de fiebre amarilla muy grave en el año 1871, que también de alguna manera propició que los pensamientos higienistas y positivistas sean tomados muy en cuenta. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en muchas universidades del país se empiezan a transmitir estas ideas y estos pensamientos positivistas. Esto ya existía a nivel policial y en cierta medida a nivel penitenciario, pero lo cierto es que también empiezan a adquirirse características positivistas los programas de estudios de algunas materias de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Medicina sobre todo, ¿no? Por lo tanto, la influencia del positivismo en Argentina, que se da en la segunda mitad del siglo XIX, se puede decir que es una influencia bastante global, bastante generalizada, que incluye tanto el ámbito académico, el ámbito periodístico de divulgación, como el ámbito de la gestión pública. La figura de ingenieros representa la influencia que tuvo el positivismo tanto en el plano académico como en el plano de gestión. Ingenieros, además de su producción académica, en facultades, en las propias revistas que él dirigía y en las que escribía, también ocupó un rol importante en la gestión penitenciaria. Y esto tiene que ver con un contexto que fue la gestión de Antonio Valvé en la Penitenciaría Nacional, que en el año 1907 creó el Instituto de Criminología. Una cuestión interesante para resaltar de la gestión de Antonio Valvé, que es la realización de un censo carcelario. Argentina, en ese sentido, durante el año 1906, lleva a cabo el primer censo carcelario nacional, que es considerado uno de los primeros censos carcelarios que se dio en países de la región. Otorgó un panorama muy general, pero bastante exhaustivo, de la situación carcelaria nacional. El censo tuvo resultados muy interesantes. Argentina en el año 1906 tenía poco más de 8.000 personas privadas de libertad y este censo permitió también conocer la situación y las características fundamentales de estas personas que estaban en cárceles y penitenciarias de todo el país. Lamentablemente el censo carcelario no fue una iniciativa periódica, hubo que esperar muchos años para que se hiciera el segundo censo carcelario, pero sí es un indicador muy claro de hasta qué punto llegó la influencia positivista al ámbito de la gestión. Cuando aparece la criminología positivista, una de las innovaciones que trae es el estudio científico del criminal, digamos, ¿no? Para el positivismo el objeto de estudio era el hombre delincuente, en palabras de Lombroso, por lo tanto inicia lo que se conoce como los estudios clínicos en materia criminológica, es decir, pensar que el delincuente es una persona que padece una patología y que la mejor forma de proteger a la sociedad era estudiar a ese delincuente y en la medida de lo posible curar esa patología. Por lo tanto, lo que hace el positivismo es replicar un esquema médico para el estudio de la criminalidad, cambiando, digamos, la patología corporal por una patología que tiene más que ver con los comportamientos. Y este pensamiento también va a ir cambiando a lo largo de los años de acuerdo a cómo fue cambiando el contexto social y político. De hecho, estas ideas
clínicas van a ser muy rápidamente cuestionadas, al menos en el ámbito académico, por la sociología, que es el pensamiento por ahí sociológico, criminológico inmediatamente posterior al positivismo, que va a plantear que en realidad el problema del delito tiene más que ver con el comportamiento social de la sociedad más que con una patología individual. Pero también va a ir variando la forma de analizar los problemas que llevan a la sociedad a tener delitos, y la siguiente irrupción de importancia es la Escuela de Chicago, que es una escuela criminológica que aparece en la Universidad de Chicago a finales del siglo XIX y principios del XX, y va en realidad a relacionar el problema criminal con cierta organización o desorganización urbana. Ellos van a estudiar el problema concreto que tiene la ciudad de Chicago y van a detectar que a partir de una corriente migratoria exponencial muy fuerte que vivió en la ciudad, esto producía algunas consecuencias que incidían en la falta de integración social, la falta de instancias de control social, y provocaba fenómenos tales como el delito. Por lo tanto, digamos que a un nivel académico muy rápidamente va a ir cambiando lo que se entiende como causas de la criminalidad y va a ir sacándose el foco de la figura del delincuente como objeto de estudio que explica la criminalidad. A nivel académico el positivismo va a ser rápidamente cuestionado y dejado de lado, inclusive a la hora de explicar las causas de la criminalidad. Lo cierto es que quedó muy arraigado a las estructuras estatales, fundamentalmente al sistema penal, y también quedó muy arraigado a cierto conocimiento de sentido común que se transmite inclusive en el ciudadano a pie. Esto se ve inclusive en el plano de la justicia penal y también se ve en la actuación de las propias policías, digamos, ¿no? La aparición de este derecho penal de autor, que hace más hincapié en el análisis del delincuente más que en el delito en sí, quedó muy influenciado por el discurso positivista y muy arraigado a las prácticas policiales y a las prácticas de la justicia penal. Desde los 60 y 70, parte del objeto de la criminología va a estar constituida por el propio sistema penal. Es decir, el sistema penal pasa a ser parte del objeto de estudio de una ciencia más multidisciplinaria, más amplia en su objeto y característica, que es la criminología contemporánea.